Sí. Buenos días, hermanos. Bien, como ha dicho nuestro hermano, no estaba preparado este mensaje, pero así ha sido. Y el Señor seguro que tiene cosas para decirnos en esta mañana. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 17. Faltaban pocos días para la Pascua, faltaba poco tiempo y Jesús está preparando a sus discípulos para todo lo que tiene que llegar, su pasión, su muerte, su resurrección. Y les dice así, dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nos presentamos ante ti con corazones humildes, con la mente abierta también, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos hable en esta mañana. Que sea tu palabra la que nos instruya, nos exhorte, nos corrija, nos guíe, Señor. Pedimos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Como decía, faltaban pocos días para la Pascua y todo lo que había de acontecerle a Jesús. Y Jesús se presenta a sus discípulos con estas palabras que hemos leído y les dice ya en el versículo 3, vosotros ya estáis limpios, ya os he dado toda la instrucción que necesitabais. Y les presenta un principio fundamental. Y a la Iglesia también, un principio fundamental. Los discípulos de Cristo, que somos todos nosotros, necesitamos estar unidos y firmes en Él. No podemos caminar de forma independiente, autosuficiente, como hacen algunos. Y en este pasaje encontramos las consecuencias de estar unido a Cristo o apartado de Cristo, separado de Cristo. Jesús empieza la enseñanza con una ilustración muy clara de la relación que debemos tener con Él y nos presenta el mantenimiento de una viña. Nosotros venimos del Valles y aquí en el Penedés ya sabéis lo que son las viñas, ¿verdad? También. Es algo que tenemos muy cerca, tanto vosotros como nosotros, y aunque aún queda
un poquito de tiempo para iniciar la poda de las viñas, que se tiene que hacer en pleno invierno. Jesús nos está describiendo aquí en este texto lo que se hace. Se cortan los pámpanos, los sarmientos, las ramas, y luego se secan y se queman. Pero nosotros somos catalanes. ¿Y qué hacemos los catalanes? Lo aprovechamos todo. ¿Y qué hacemos con los pámpanos? Hombre, ya que hay que quemarlos, vamos a hacer calçots, ¿no? Pero en definitiva se queman. Se queman, como dice Jesús. Y este ejemplo lo pone Jesús describiendo a estos sarmientos que deberían estar nutriéndose de aquella planta, de aquel tronco. Y dice, si ese sarmiento ya no sirve, si es seco, hay que eliminarlo, hay que cortarlo. Así, todo creyente debe estar sujeto a Cristo, unido a Cristo, para recibir vida a través de Él, nutrientes a través del tronco, que es el Señor Jesús. Debemos tener claro que esta lección va dirigida primeramente a los apóstoles, evidentemente, a estos discípulos a los que Jesús se refiere aquí, pero también nos habla el apóstol Pablo de otras ramas, en ese caso nos habla de un olivo, en Romanos capítulo 11, que son injertadas en el árbol, y ahí es donde estamos los gentiles, donde estamos todos nosotros. Por lo tanto, podemos hacer nuestras perfectamente las palabras de Jesús en Juan capítulo 15. En los primeros versículos, los primeros 8 versículos, nos habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito de un árbol frutal, de una planta de fruto? Pues que salga fruto, ¿verdad? Ese es el propósito, ese es el llamado de esa planta. Y aquí nos presenta esta viña, y hasta 6 veces nos está hablando del fruto. Es necesario que dé fruto. Y nos habla también de un labrador que representa a Dios. Nos dice en el primer versículo, mi Padre es el labrador que cuida de esa viña. Vela para que esos sarmientos, esos pámpanos que están unidos al tronco den buen fruto. Y en los versículos 2 y 3 nos habla de esas medidas que el labrador debe tomar cuando se presenta delante de una planta, de una viña. El sarmiento, la rama, el pámpano que no lleva fruto, se corta, se desprecia y una vez seco, se quema y se quita para que no debilite al resto de la planta. Es inservible, es inútil. Por otro lado, nos habla de unos pámpanos que dan fruto y ¿qué dice que hace con ellos? Los limpia para que den mejor y más fruto. Alguien que no está dando buen fruto, un cristiano que no está dando el fruto que Dios espera de él, está evidenciando, está mostrando con su vida, con sus acciones, que realmente no está unido a Cristo. Lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7. Es una evidencia. Si nuestra vida no presenta el fruto espiritual que Dios pide de nosotros, es una evidencia de que no estamos unidos a Cristo. Aquel que dice estar unido a Jesús ha de mostrar por su vida, por sus frutos, que eso es así. Si no hay una vida que evidencia esto, en algún momento será cortado, será lanzado al fuego, como Jesús ha descrito aquí. Y esto es una clara alusión a la condenación eterna, al infierno. Pero por otro lado encontramos esa rama, ese pámpano que tiene un trato diferente, porque sí está dando fruto, está dando buen fruto. Entonces el labrador dice, yo quiero que dé mejor fruto, más fruto. ¿Y qué hace con él? Lo limpia. Dejemos una cosa clara antes de seguir. El fruto no nos hace merecedores de nada. El fruto que da el creyente es simplemente una evidencia de que estamos unidos a Cristo, de que estamos bien cogidos al tronco central que es Cristo. No nos hace merecedores de nada. Hace bastantes años, ya está, mi hija ya está temblando. Hace bastantes años, y ya no sé cuál de las 3 fue realmente, pero recuerdo que una se me acercó y me preguntó, «Papa, quan el Senyor et neteja el cor,
¿Fa mal? Papá, cuando el Señor te limpia el corazón, ¿duele? ¿Hace daño? Y es que a veces parece que estamos tentados a pensar que cuando leemos esto, que Dios limpiará a aquellos creyentes que dan fruto para que den más fruto, parece que le está quitando el polvo o que lo está puliendo para que brille, lo está encerando, y no está diciendo esto el mensaje. Lo que significa es que Dios debe retirar de nosotros todo aquello que impide que el fruto crezca como debiera. La palabra original en griego podría traducirse perfectamente como purificar. No solamente limpiar, no es quitar el polvo, es purificar, no es una acción agradable. Cuando Dios limpia nuestro corazón, nuestra vida, va en contra de nuestro orgullo, va en contra de nuestro egoísmo, va en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, para que se impongan su voluntad, sus deseos, sus propósitos, y eso no es agradable. Y así es como Dios limpia a sus pámpanos, a sus hijos, a sus discípulos. Como apunta el escritor de Hebreos, citando al proverbio de Salomón, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y cómo nos corrige el Señor? ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo nos purifica? Por el conocimiento de la palabra, estudio personal, estudio en grupo, escuchando la palabra, mediante las pruebas de esta vida y por la obra del Espíritu Santo, cómo no. Así el Señor nos va puliendo, nos va purificando, nos va limpiando, va limando todo aquello que debe estar fuera de nuestra vida. Por eso dice en el versículo 3, y iniciábamos así, que los discípulos les dice: vosotros ya estáis limpios, tenéis las herramientas necesarias para pulir vuestra vida. Os he dado toda la enseñanza que os tenía que dar. Tenéis el instrumento necesario para ser limpiados. A partir del versículo 4 nos habla de la vida del creyente en relación con ese fruto. Y la relación es muy simple. ¿Cómo se relaciona el creyente con el fruto? Unidos a Cristo, llevamos fruto. Separados de Cristo, no damos fruto. Es muy simple. Si no usamos los recursos que el Señor nos ha dado, si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, si nosotros no buscamos ser limpiados y purificados para dar buen fruto, dar más fruto, nos iremos secando y podemos dejar de dar buen fruto. Y separados de Cristo, nada podremos hacer. Pero ¿a qué se refiere Jesús exactamente cuando nos habla de fruto en este pasaje, en esta ilustración? Cuando leemos la Biblia y buscamos, y si queréis en las concordancias buscamos fruto, ¿dónde sale fruto en la Biblia? Y sale un montón de veces. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que se nos presentan diferentes tipos de fruto. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿eh? ¿Tenéis las Biblias a punto? Bueno, no voy a hacer buscarlo porque tardaremos mucho. Pero sí que lo podéis apuntar si queréis. Romanos 1:13, que yo sé que algunos tomáis notas. Muy bien hecho. Romanos 1:13 nos habla del fruto de ver personas entregadas a Cristo. Y escribe el apóstol Pablo a los romanos y dice, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo deseaba ir a ver la iglesia en Roma, para tener fruto, es decir, conversiones, personas entregadas a Cristo. El fruto de vivir en santidad, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor pide de nosotros también un fruto de santificación, una vida recta delante de Él, una vida santa. El fruto del Espíritu, como no, Gálatas capítulo 5, que desarrolla en el creyente el carácter de Cristo Jesús.
y este lo sabemos todos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, fruto del Espíritu. El fruto de seguir las buenas obras, escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y por último, que seguro que hay más, pero los que he puesto, el fruto de la adoración a Dios. Lo hemos hecho. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y si bien el pasaje de Juan, esta ilustración de Jesús, no está especificando ningún tipo de fruto, lo que podemos decir con certeza, con absoluta certeza, es que cualquiera de estos frutos que hemos citado necesitan que el creyente esté unido a Cristo. Si no, es imposible. Ninguno de los frutos que hemos mencionado son posibles en la vida del creyente si no estamos unidos a Cristo. Los pámpanos no tienen suficiente con estar cerca de la vid. Los pámpanos no tienen suficiente con conocer la existencia de la vid. Los pámpanos no tienen suficiente con conocer a un pámpano que sí que está unido a la vid. Y a veces las personas actuamos así. Sí, mi abuelo es creyente, mi tía es creyente, un vecino mío es creyente, conoce a Dios, pero eso no es suficiente para tu vida. Hola, Roberto. Es que ahora lo he visto y digo, ay, qué ilusión. No llevo las gafas, pero realmente es así. Muchas personas creen que con estar cerca de Dios va a ser suficiente para su vida, para que Dios se apiade de ellos. Os he de confesar que mi mujer y yo somos muy aficionados a las series. Nos gusta mirar series de estas de Netflix y tal. Y hace tiempo vimos una ambientada, es que los vemos de todo tipo, de abogados, de misterio, de todo. Y vimos una del oeste americano. Y bueno, habían forajidos y lo típico, ¿no?, de estas películas y estas series. A uno de los personajes, el malo de la trama, el líder de la banda de los forajidos, le disparan en un brazo y el médico que lo está atendiendo, como no estaba Roberto allí, pues al final no lo pueden curar y le dice, mira, tenemos que amputar este brazo, y le cortan el brazo y este personaje, que se llama Frank, envuelve el brazo que le acaban de amputar y se lo lleva. Se lo lleva con él. Se vuelve su compañero de viaje y a lo largo de los capítulos se ve como aquel brazo va cambiando de color. Empieza a traer moscas hasta que uno de la banda le dice, Frank, tu brazo empieza a oler mal. Y Frank se ve obligado a deshacerse de su brazo y lo tira en el fuego. Si tu relación con Jesús es así, distante, si vives cerca de Jesús, pero no unido a Cristo, debes tener claro que no es suficiente para tu vida. Necesitas estar unido a Él para nutrirte, alimentarte y dar el fruto que Dios espera de ti. La ilustración de Jesús es muy clara. Los pámpanos no pueden dar fruto si no reciben alimento directamente del tronco. Por tanto, es absolutamente necesario que formen parte de la misma planta. No podemos dar el fruto que Dios espera de nosotros si no estamos unidos a Jesús. Y alguno se presentará, ¿pero qué es estar unido a Jesús? ¿Qué implica estar unido a Jesús? Y en los versículos del 9 hasta el final vemos qué es y qué implica estar unido a Jesús. Nos habla de estos pámpanos que siguen unidos a la vid y el trato que reciben, la limpieza que necesitan para dar ese buen fruto. Y Jesús nos hablará, es un tema muy amplio,
estar unido a Jesús, pero en este pasaje Jesús se centra en dos aspectos: amor, obediencia. Y hay una palabra que las relaciona y que está constantemente, insistentemente repitiendo Jesús en todo el pasaje: permaneced. Permaneced. Jesús nos llama, versículo 9, Jesús nos llama a permanecer en su amor. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo nuevamente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y muchas veces interpretamos esto como que debemos amar a Jesús. Sí, es cierto que debemos amar a Jesús y lo iremos mencionando, lo iremos citando. Pero ¿qué está diciendo aquí Jesús? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nos está diciendo que el hecho maravilloso, único y perfecto del amor de Cristo manifestado por nosotros en la cruz del Calvario es lo que nos ha unido a ese tronco. Nosotros como gentiles hemos sido injertados en ese árbol. Y eso no es posible si no es a través del sacrificio de Cristo. No es por nuestra voluntad, no es por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros deseemos, sino porque Cristo nos amó. Debemos permanecer en Él, en su amor. Su obra redentora de amor es la que nos mantiene unidos al tronco. Y la evidencia, ¿cómo manifestamos eso? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Deseamos mantenernos unidos a Cristo, unidos a ese tronco, unidos a esa vid? Obedece a Cristo. Obedece su palabra. Búscale. La obediencia es la evidencia de ese amor, de ese respeto que buscamos al Señor. El pastor y comentarista Louis Bonnet escribe al respecto y dice que los creyentes nos sentimos, y es así, nos sentimos gozosos, alegres, contentos, cuando vivimos en obediencia, todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando caemos en pecado, cuando desobedecemos, cuando fallamos, cuando fracasamos como creyentes? Viene el desánimo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos traicionado a Cristo. Hemos traicionado, hemos menostenido el amor, la entrega de Cristo. Es un insulto para el sacrificio de Cristo. Por eso estamos desanimados. Jesús dice que si nosotros obedecemos, seremos llamados sus amigos. Si nos mantenemos firmes en su amor y obedecemos, versículo 14, vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os digo, si obedecéis, si seguís mis instrucciones, mi mandato, mi voluntad. Y esta amistad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que nos explica aquí el Señor? Que demos fruto. Que demos fruto. Esa relación cercana de confianza, no impositiva, no autoritaria, ya no somos siervos, dice el versículo 15, somos amigos de Él. Es para que nosotros demos un fruto esperado por el Padre. Versículo 16, escogidos por un propósito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Insiste mucho en la palabra fruto. Hay quien enseña que el ser humano es quien escoge a Dios. El pensamiento humanista se ha introducido tanto en las iglesias y ha adulterado tanto la enseñanza bíblica. Y hay quien enseña esto, que el ser humano es quien escoge a Jesús, que nosotros, y peor aún, que nosotros somos el propósito final de su sacrificio. Hay quien enseña que Dios nos amó tanto, que somos tan valiosos para Él, que nos prefirió a nosotros antes que a su Hijo. Entregó a su Hijo por nosotros. Y eso se enseña, lamentablemente. Pero esto es una herejía.
En este versículo, como en muchos otros de la palabra, nos habla claramente que el propósito final de Dios para nosotros no somos nosotros mismos, es su gloria. Dice Pablo escribiendo a los Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y hay muchos que predican y proclaman, Cristo te ama tal como eres, Dios te ama tal como eres. Falso. Dios no te ama tal como eres siendo pecador, Él quiere transformarte. Él te ama, Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, pero Él lo que quiere es que la imagen de Cristo se refleje en ti. Quiere transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter para que reflejemos a la persona de Cristo, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios desea. Y Efesios 1:6 dice más adelante el mismo pasaje, que hemos sido creados, salvados, rescatados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo podemos ser aceptados delante de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, si somos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y es en ese amor de ese sacrificio que nos mantenemos unidos a Cristo, al tronco central de la vid. Jesús nos llama a sus escogidos para que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros, dar fruto en abundancia. Fruto de todo tipo. Conversiones, personas entregadas a Cristo, por supuesto, fruto de santidad, el fruto del Espíritu, fruto de buenas obras, fruto de adoración. Pero esto solo es posible si estamos unidos a Él, si permanecemos unidos a Él. Unidos en Él en base a su amor y unidos a Él para obedecerlo. Y parecía que más o menos lo teníamos todo controlado y acaba Jesús con unas palabras que nos descolocan un poco. Versículo 17, repite, insiste en lo que ha dicho en el versículo 12. Esto os mando, que os améis unos a otros. A ver, Jesús, ¿nos has enseñado que debemos estar unidos a la vid? En base al sacrificio que hiciste en la cruz, en base a tu amor, eso es lo que nos mantiene unidos a ti. Debemos manifestarlo en amor, en obediencia. Y ahora insiste, esto os mando, que os améis unos a otros. Y para desarrollar esta conclusión no veo el reloj, pero necesito 5 minutos. ¿Me dais 5 minutos? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Suficiente. Este truco me lo enseñó Roberto Beler y realmente funciona, ¿eh? Suficiente. Parece extraño que vuelva a presentar estas palabras en la conclusión del pasaje. Yo me lo iba leyendo y me desentonaba realmente. Pero es que estas palabras Jesús, este nuevo mandamiento Jesús ya se lo había dicho a los discípulos un poquito antes. En el capítulo 13, giramos página hacia atrás, capítulo 13 de Juan, porque aquí Juan, en el capítulo 15, no pone todas las, no sé si es que no pone todas las palabras o simplemente Jesús les dijo, ¿os acordáis que os di un mandamiento nuevo? ¿Que os améis unos a otros? Pero hay más. Capítulo 13, versículo 34. Un poquito antes Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, y escuchemos bien, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y la progresión que Jesús presenta aquí y que nos quiere enseñar es muy clara. Señor, ¿cómo puedo demostrar que estoy unido a ti? Y el Señor dice, ámame. Así como yo te amé primero, ámame.
Y Señor, ¿cómo puedo demostrar que yo te amo? Y me dice, obedéceme. Y Señor, ¿cómo puedo mostrar mi obediencia? ¿Cómo puedo mostrar que soy un verdadero discípulo tuyo? ¿Me apunto a cursos de teología? ¿Tengo que ir a todos los cultos, a todas las reuniones? ¿Tengo que dirigir más ministerios? Y el Señor dice, no, perdón, ama a tus hermanos. ¿Y cuán difícil es a veces amar a los hermanos o a algunos hermanos? Y creo que a muchos de vosotros os pasa como a mí, que la suegra es también hermana en la fe. No, pero bromas aparte. El Señor nos llama a desarrollar esta parte del fruto espiritual. El amor por los hermanos. Y Juan tenía bien clara la importancia de este mandamiento. Y el amor a los hermanos es uno de los temas principales de sus cartas. Aparte del Evangelio, Juan escribió 3 cartas. Y nos dice en su primera carta, si queréis buscarlo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. Porque Juan entendió muy bien lo que Jesús le quería enseñar. Y son muy fuertes las palabras de Juan en su carta. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, desprecia a su hermano, está todavía en tinieblas. Y más adelante, primera también de Juan 4:20. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, estamos unidos al mismo tronco que es Cristo Jesús. De Él nos nutrimos todos nosotros, los que hemos creído en su sacrificio en la cruz. Nos nutrimos de la misma savia espiritual. Y el mundo conocerá que somos discípulos de Jesús, que estamos unidos a Él por el amor que nos mostramos unos a otros. Y acabo con la preciosa letra de un himno antiguo que aún se canta de vez en cuando. Dice, amémonos hermanos con religioso amor, seamos solo un alma y un solo corazón. Amémonos hermanos, que así lo quiere Dios, con hechos y con obras, no con palabras, no. Amémonos hermanos y al mundo tentador, amándonos, digamos que Cristo nos salvó. Amén.